Buenos días. Yo soy médico de Barcelona, también tengo el título de doctor por la Universidad de Barcelona y mi especialidad es anatomía patológica. Diferente a lo que los otros doctores de Marmola, que ellos son cirujanos ortopedas, por tanto, mi visión va a ser que de esta charla mía tengan muy claro qué es la medicina regenerativa, qué armas tiene hoy en día y cuáles son las expectativas que ustedes pueden contar con ella y cuáles no, que sí que hay mucha propaganda y las expectativas pueden ser muy altas y después es cuando se dice que los tratamientos no son efectivos porque no se cubren lo que los pacientes esperan de ellos. ¿Qué estudios recibimos financiación? Pero simplemente son ayudas. Eso es todo. Como ven, somos un gran grupo de gente, es multidisciplinar, hay médicos de diferentes especialidades, veterinarios, todo gente relacionada con las ciencias de la salud, rehabilitadores, enfermería. Y como les decía, ¿qué es lo que es la medicina regenerativa? Es querer aprovechar todas las fuerzas que tiene nuestro organismo para solucionar problemas de salud, ya sea en presiones, ya sea en enfermedades. Y usando simplemente lo que nosotros tenemos, células, sustancias, proteínas señalizadoras, que son las que les van a dar esas normas para que hagan unas funciones determinadas en nuestro organismo y las bases para que se apoyen esos nuevos tejidos que vamos a ver aquí. ¿Por qué es importante la medicina regenerativa en nuestra población hoy en día? Es porque, gracias a Dios, la población cada vez es más longeva, cada vez podemos vivir más años de vida y, por tanto, envejecemos. Al envejecer hay una serie de transformaciones de nuestro organismo que están adheridas a este proceso y la principal es la artrosis o osteoporosis. Los americanos dicen osteoartritis y entonces para nosotros puede ser que sean diferentes, dos entidades diferentes, pero al final es lo mismo. Lo único que quiere decir es que nuestra población se degenera, se vuelve vieja. Y cada vez, la población cada vez es más mayor, ¿no? Cada vez tiene más años, entonces ¿cuál es la articulación que más se degenera? Es simplemente la que se usa más. Y simplemente pensando en lo que hacemos nosotros, que estamos en bípedes, movemos, pues las que se van a gastar. Y por desgracia, poco no siempre tenemos el mismo peso. Las mujeres, que somos las que tenemos más tendencia a engordarnos, pues somos las que lo sufrimos más. Una artrosis no solamente es que se nos degenere una articulación, sino que empezamos con una serie de disfunciones del organismo, que es que no podemos andar bien. Al no andar bien empezamos a dejar de hacer cosas que nosotros hacemos habitualmente. Empezamos a tomar medicaciones porque nos duele y al tener dolor pues tomamos antiálficos, antiinflamatorios. Todo esto no es sano, sino que no solamente no nos soluciona el problema que tengamos en la articulación, sino que entonces empezamos a castigar nuestro estómago, nuestro hígado, nuestro riñón, lo cual quiere decir que a medida que vayan pasando los años vamos a tener más problemas. Esto es una causa de un problema económico para nuestros bolsillos porque tenemos que comprar medicación y al mismo tiempo si tenemos alguna mutua, pues para las mutuas, para las compañías de seguros también es una carga económica. Si encima tenemos que ir a trabajar y dejamos de ir a trabajar porque nos encontramos mal, para la empresa también es una carga económica porque los trabajadores no vienen porque están mal. Para las empresas, como decía, es una carga económica y al final es una carga económica para el gobierno porque toda la economía se viene abajo. ¿Quién gana en todo esto? Pues las casas comerciales que hacen prótesis y que empiezan a operar y
Y bueno, eso no es la solución a todo esto. Por eso es importante pensar y recurrir en lo que nosotros tenemos, en las fuentes que nos pueden dar esta solución. ¿Y cuáles son realmente los problemas que vemos? Pues eso, que la población cada vez vive más y por tanto va a llegar a este punto, que cada vez hay más número de personas que practican deporte y por tanto se van a lesionar, y cuando una articulación se lesiona empieza su problema de degenerarse, que cada vez hay más lesiones del sistema musculoesquelético y que hay un aumento importante de todas estas degradaciones. ¿Cuáles son las poblaciones que sufren esto? Pues tanto los atletas, que por descontado tienen más riesgo a sufrir estas lesiones, como los no atletas, porque en el día a día pues también te puedes lesionar y encima te vas haciendo mayor. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene la medicina regenerativa? Pues bueno, son las enfermedades y el aumento de estas lesiones, como les decía. ¿Y cuáles son los objetivos? Pues hacer deporte, pero sano, sin lesiones. Que se curen todas esas enfermedades, que haya una buena calidad de vida y que la expectativa de vida pues cada vez sea mayor. Estos son los grandes objetivos. Para nosotros ha sido fácil aplicarlo porque los doctores que trabajan en la mutualidad de futbolistas tienen un colectivo muy grande de gente que practica el mismo deporte, que es el fútbol, y que como la población es muy, muy grande la que practica ese deporte, pues tienen la fortuna, y lo digo así entre comillas, de poder tratar muchas lesiones. Y de esta diapositiva solo quiero que vean y que se queden con unas imágenes. Esta rodilla es de una persona que aquí tendría que haber el ligamento cruzado anterior, no está, se ha roto, pero todo este hueso, si lo ven, parece como que se ha comido, ¿no? Falta una trama ósea, es porque tiene una lesión. Esto quiere decir que en esta articulación ya han empezado los procesos de degeneración. Lógicamente se va a operar, se va a rehabilitar, pero, insisto, esta rodilla ya ha sufrido y ya va a ser diferente a la rodilla de la misma persona. Esta va a empezar su proceso de degeneración más a prisa y antes que la otra. Primera cosa que tienen que quedarse todos de acuerdo en su memoria. Si yo tengo una lesión, por muy bien que me traten y por mucho que me recupere, siempre voy a tener que estar pendiente de que esa rodilla esté al tope. Y lo mismo si es un hombro, si es una cadera. Y para que vean también lo que pasa cuando no se hace nada, aquí tienen una rodilla de un jugador de primera división español que se rompió los cruzados, no se hizo nada y mire cómo llevó su rodilla. ¿Qué elementos tiene la medicina regenerativa para tratar estas lesiones? Solo 3. Lo primero, las proteínas señalizadoras, que son las que van a acoplarse a las células que tienen sus receptores y les van a dar órdenes para que empiecen a cambiar esa lesión, a curarla. Las células, porque si no hay células, ellas no pueden hacer nada. Estas son las que van a recibir las órdenes de estas. Y por último, las mallas, donde van a ser la base para que esos nuevos tejidos se puedan apoyar. Vamos a fijarnos en las proteínas señalizadoras, que las obtenemos de las plaquetas, y es lo que es más fácil de obtener y lo que está estandarizado y es tan famoso en el mundo entero, que son los factores de crecimiento o el PRP. Antes de empezar a hablar de ellos, yo siempre hago recuerdo a las personas que gracias a ellos podemos hablar de esto. La primera persona que habló de los factores de crecimiento fue Rita Levi Montalcini, ganó el premio Nobel en el año 1986, lo compartió con Stanley Cohen y esta mujer fue la que descubrió los factores de crecimiento del sistema nervioso. Las mujeres al poder.
Estos otros dos médicos, es un cirujano oral y un traumatólogo, fueron pioneros en España de la aplicación de estas terapias con factores de crecimiento y fueron de alguna manera nuestros maestros. ¿Qué son los factores de crecimiento? Pues son proteínas que se acoplan a las células que tienen sus núcleos para recibirlos y son los que les dan las órdenes para que las células empiecen a trabajar. La mayoría, o sea, hay muchos factores de crecimiento que están circulando por la sangre, sueltos, pero la mayoría están almacenados dentro de las plaquetas. Cuando nosotros estudiamos medicina, teníamos la idea de que las plaquetas simplemente servían para cuando teníamos un corte, ellas fueran para que no nos desangráramos y pararan la hemorragia que en aquel momento teníamos, pero aparte de esto, tienen una función muy importante, que es la de empezar a regenerar el tejido. Donde hay una lesión, ellas van, de entrada paran el sangrado, pero después son las que empiezan toda la cascada de todas las reacciones que tienen que haber para solucionar ese problema. ¿Y qué son lo que hacen los factores de crecimiento? Pues hacen que las células crezcan, que las células se dividan, que se diferencien, que se comuniquen unas con otras. Tienen un papel muy importante en la respuesta inmune y en los procesos inflamatorios. Tienen una interacción entre ellos y las células madre, las células mesenquimales que después hablaremos, y alargan la supervivencia de las células cuando están trasplantadas y modulan todos los procesos de secreción y función celular. ¿Todos los TRP son iguales? No. Los TRPs, para obtenerlos, hemos de seguir un proceso de manipulación de la sangre y en ese proceso nosotros podemos hacer que la sustancia final tenga unas características otras. Para que me entiendan, es como antes, cuando no había en las farmacias, no podíamos comprar una crema, un antibiótico, pues el farmacéutico hacía una fórmula magistral, ponía diferentes sustancias y al final nos entregaba una sustancia determinada. Pues esto es lo mismo. O si lo quieren comparar, como digo muchas veces, es hablar de fruta, es decir, PRP sería hablar de fruta y frutas son todos, un melón, un plátano, una manzana, una naranja. Y todo es fruta, pero tiene diferentes funciones. Si nosotros tenemos diarrea y nos dicen, tome fruta y tomamos naranjas o ciruelas, cada vez tendremos más diarrea y diremos, esto no puede ser, esto no va bien, ¿no? En cambio, comemos manzana o comemos membrillo, o sea, comemos hay frutas que son astringentes y se nos soluciona el problema. Pues esto es lo que pasa con el PRP. Si el PRP no tiene las características apropiadas para una lesión determinada, no sirve absolutamente para nada. O si le indicamos para una lesión que él no va a tener ningún efecto, pues es lo mismo. ¿Para qué lo ponemos si no sirve? El que nosotros usamos es esa fracción que pone PRGF y las características es que solo tiene plasma y plaquetas, no tiene células rojas ni tiene células blancas, tiene una concentración de plaquetas simplemente 2 veces o 2.5 y ahora voy a explicar el por qué, y siempre lo activamos con cloruro cálcico. El primero, el 2. El 2 es el número de plaquetas que nosotros tenemos en sangre. El segundo, el 4, es cuando las plaquetas están concentradas. Siempre las concentramos 2 veces o 1 vez y pico. 0,0 quiere decir que no hay eritrocitos, no hay leucocitos, no hay células blancas. Y el 1,1 es porque sí que está activado y que usamos cloruro cálcico. El no tener leucocitos y el no tener eritrocitos es importante porque si nosotros ponemos las sustancias de degradación de las células rojas, es como un producto tóxico, no es limpio como es el plasma, porque ya hay unas células que se han roto. Y las células blancas, si están dentro de la sustancia que nosotros ponemos, sí que es cierto que
en los procesos de inflamación y de ellas están presentes y ayudan, pero por otro lado, si lo ponemos dentro de una articulación, como puede ser una rodilla, una cadera, la que sea, ponemos una sustancia que lleve leucocitos, nuestro organismo puede pensar, lo que estoy es infectado y tengo una infección, entonces tengo que reaccionar a esa infección. Y esto hace que el paciente se sienta mal. Por eso es importante no tenerlos. Y es importante el proceso de obtención. Esto es simplemente, nosotros hemos codificado todo el PRP, lo hemos estudiado y vemos que generalmente no tenemos el doble de plaquetas en la que tenemos en la sangre basal, sino que llegamos simplemente a 3 veces más, no a 4. Y aquí en este punto explico de una manera muy esquemática cómo obtenemos el PRP. El paciente viene con 4 horas de ayuno, se le obtiene, se saca sangre como si fuera una cantidad para hacer un análisis de sangre, simplemente 50 centímetros cúbicos más o menos. Esta sangre se centrifuga durante 8 minutos en una centrifugadora que ya tiene unas dimensiones especiales para que no se rompan las células y obtenemos este producto que es plasma, simplemente con plaquetas, y vuelvo a insistir, no tiene glóbulos rojos ni tiene leucocitos. Y este plasma, antes de inyectarlo, le añadimos cloruro cálcico para que se rompan las plaquetas y así tenemos esta formulación líquida, o lo podemos coagular y así lo podemos aplicar en defectos que nosotros queremos poner este coágulo, este gel, o bien aún más solidificado, que es como una goma, se queda muy, muy rígido, y cuando tenemos el producto sobrenadante es muy rico en todas las vesículas extracelulares de las plaquetas, y esto sirve para otras entidades como puede ser inhaladores para la fibrosis pulmonar. Otros pacientes, hay otros descubridores que también se han de tener en cuenta cuando hablamos de las células mesenquimales. Son los primeros, McCulloch y Thiel fueron los que descubrieron las células madre, y el más importante, el que más ha trabajado actualmente, es Arnold Kaplan, que en enero de este año falleció, y este señor fue el que dijo que más que nada, más que células madre, eran células medicinales. Las células madre, son las que hacen que se reproduzcan las células y se vayan diferenciando. Evidentemente, las más potentes son las células embrionarias, y ellas sí que tienen poder para poder fabricar o hacer que se generen todas las células diferentes de nuestro cuerpo, ya sean de pulmón, de hígado, de riñón, pero estas células realmente pues no están al abasto de todo el mundo. Y se obtienen de diferentes fuentes, como puede ser la médula ósea o el tejido adiposo, que son los tejidos más fáciles de obtener estas células. Siempre es por aspiración o liposucción, y también sirven para la diferenciación celular y la regeneración tisular. Los mecanismos de acción de ellas son muy parecidos a los que hacen los factores de crecimiento, porque, como les he dicho antes, para que ellos tengan efecto tienen que haber células, y ellas son las que reciben las órdenes de ellos, y así hacen que se multipliquen, que se creen nuevos vasos, que migren, que no se mueran las células. Y estas son las razones por qué es bueno usar las células mesenquimales. Sin embargo, en España y en Europa el uso de células no está legalizado,
por este decreto de ley no se pueden usar normalmente, solo se pueden usar si haces un ensayo clínico y entonces tienes que presentar toda la documentación a la Agencia Española del Medicamento o a la Agencia Europea del Medicamento para que te lo autoricen, pasar todos los controles de seguridad o en casos de tratamiento compasivo. El tratamiento compasivo quiere decir que a esa persona ya ha llegado a un punto que no se le puede hacer nada y por compasión se le hace ese tratamiento. Si no, no está legalizado el uso de células madre en lesiones. De aquí que nosotros lo usemos poco y solamente se ha usado cuando hemos hecho ensayos clínicos. Siempre las células se tienen que hacer en quirófano porque primero las has de obtener y para obtenerlas, como les he dicho, se tiene que hacer o un lipoaspirado o una punción de médula ósea y hoy en día hay otras células que apunta de que pueden ser muy efectivas en los tratamientos porque estas sí que tienen mucho potencial. Las descubrió Mari Besawa, una científica japonesa, y la ventaja que tienen sobre las otras es de que estas no son tumorogénicas y son muy efectivas y encima son capaces de trabajar en condiciones muy extremas. Como les decía, lo importante de ellas es que no son cancerígenas, no pueden derivar a crear tumores, cosa que las otras sí. Son muy resistentes a cualquier medio en que la célula esté mal, sufriendo, o sea, son antiestrés y tienen la capacidad de buscar y encontrar el lugar donde está la lesión. Como son muy pequeñitas, están en la célula grasa, ellas emigran, las puedes inyectar endovenoso, vía endovenosa, y emigran y van al lugar donde hay la lesión. No obstante, a pesar de todo esto y de todos los estudios que ha hecho Mari Besawa, que es la persona que ha trabajado más, nosotros también hemos empezado una línea de estudio de estas células, pero por ahora lo que podemos decir es que a nivel de laboratorio son fácilmente reproducibles. En laboratorio tienen unos efectos muy, muy, muy buenos, pero después cuando los pasas a animal o a humana por descontado, no son efectivas. Entonces, estamos un poco de si realmente las expectativas son las que pensamos o no. Por todo ello, por todo esto que les he explicado al principio, cuando empezamos a usar los factores de crecimiento, vimos la necesidad de crear una fundación para estudiar todas estas terapias. Y la fundación lo que hace es investigar. Después hacemos la medicina translacional, que es con lo que los resultados que tenemos en laboratorio y con animales los pasamos a humanas, y es lo que es la medicina translacional. Y por último, lo que busca es educar para que realmente esto después sea aprovechable para todo el mundo científico. Trabajamos con la Universidad de Córdoba, con la Universidad de Murcia, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La fundación tiene una cátedra de medicina regenerativa en la Facultad de Medicina de la Universidad Cardenal Herrera y trabaja en la mutualidad de futbolistas de la Real Federación Española de Fútbol, que es la gran fuente que nosotros podemos tener, el gran big data de los resultados que tenemos. Con el primer tejido que empezamos a estudiar fue con el cartílago, por lo que le explicaba de la osteoartritis y de la artrosis. Y en esta imagen, esto fue de un estudio con conejos. Pueden ver qué pasa cuando ha habido una lesión de cartílago. A las 19 semanas a la articulación se le había puesto simplemente placebo y en cambio se le ponía PRP, y miren la diferencia de cartílago que había entre una y otra. Aquí, si fueran los vídeos, verían que a los animales que son perros, que tienen lesiones 30 minutos, es que vamos muy ajustados de tiempo. ¿Sí? Intento
intento ir más rápida. Bueno, esto simplemente le quería decirles que hay veces que tenemos que sacrificar a los animales para poder ver los resultados, pero otras veces, como es este caso, estos perros estudia la marcha de ellos sobre esta plataforma de marcha. Y entonces podemos ver si realmente el perro va cojo, no va cojo, si apoya igual una extremidad que la otra, ¿no? Ahora lo vemos. Cómo anda el perrito, y así podemos ver si él apoya igual las 4 extremidades o si no apoya igual, y así podemos valorar si el tratamiento ha sido efectivo. Otro estudio que se hizo con conejos, eh, aquí se pusieron células madre y se pueden ver los defectos condrales. Esto ya es en personas, fue la primera presentación que se hizo de PRP, fue en Japón, y como pueden ver, pues la histología del cartílago era muy buena con PRP. En músculo, lo primero durante un tiempo el PRP se consideró que era doping y que podía causar una hipertrofia muscular, y entonces los deportistas pensaron que esto sería una panacea para tener más musculatura. Se hizo un estudio con beagles a los cuales se les infectó PRP, pero se vio que en un músculo que no tiene ninguna lesión, el PRP no es nada de doping porque no crea ninguna hipertrofia. Hoy en día la WADA lo ha retirado como doping, o sea que se pueden infiltrar sin ningún problema. Pero el PRP, si se inyecta en la parte rica, no sé si se han fijado que teníamos la columna roja, la columna blanca y entonces toda la columna amarilla, simplemente por gravedad, donde quedan menos plaquetas es en la parte superior, donde hay más es en la parte inferior. Ese que es de la parte inferior tiene el factor de crecimiento, que es muy bueno para el cartílago, pero crea mucha fibrosis, y entonces lo que sucede es que en el músculo, si inyectamos esa parte del PRT, fácilmente pues crea fibrosis, como pueden ver aquí, y esto es un punto débil de la musculatura, porque sí que se cura la lesión, pero hay personas que dirán, no van bien. Bueno, no van bien porque no inyectamos lo que tenemos que inyectar en la lesión que corresponde. También se hicieron estudios en tendón, se estudió vía histológica y vía biomecánica. Aquí ven cómo se infiltra un tendón. Esto lo paso a prisa porque después el doctor Hogan les explicará. También se infiltran los ligamentos. En el menisco se puede infiltrar cuando se sutura, y ahora verán cómo se inyecta el PRP coagulado, como han visto, y entonces queda una matriz y así se regenera el menisco. En el hueso subcondral. Y esta imagen era la que querías enseñar a un señor que el otro día preguntó por la cadera. Cuando tenemos una lesión en cadera, la gente enseguida piensa, me van a poner una prótesis que me va a solucionar el problema. Bueno, hay veces que las personas no quieren una prótesis, porque realmente esto puede solucionar el problema. En esta cadera, ¿ven? Este señor tenía esta lesión aquí, puede pensar que se puede hacer una prótesis, también se puede poner PRP intraóseo, y aquí ven la evolución. Esta lesión, junio del 2022, se le pusieron PRP intraóseo. Abril del 2024, miren cómo estaba, miren cómo está. Pierdo el puntero. Y además está asintomático. El señor está súper contento. Y en hueso, también aquí tenemos un retardo de consolidación. Aquí lo ven. Y cómo quedó poniendo PRP.
se solucionó. Eh, Vamos a pasar en las células. Siempre hacemos también, estudiamos qué producto es al final el que ponemos, porque no es solo poner células, sino qué cantidad de ellas, cuáles, si tienen núcleo o no tienen núcleo, estos son diferentes. Y aquí sí que me paro porque quiero que lo vean. El doctor Cugat el otro día les enseñó. Este caso, vuelvo a insistir, era un jugador de primera división que entró en un ensayo clínico que se hizo de ligamentos cruzados anteriores lesionados, que cuando se les hacía la reparación del ligamento se infiltraba células mesenquimales de grasa, se inyectaban en el tejido. Pues este jugador tenía una lesión del ligamento cruzado anterior, pero también tenía una lesión del menisco, y en la misma intervención se solucionó el problema del menisco y el ligamento cruzado anterior. Esta era la lesión que tenía del menisco. Tardo un poquito, pero es que quiero que lo vean porque una imagen vale más que 1000 palabras. Se suturó, se hizo una resección meniscal, se suturó lo que quedaba de menisco, después se le hizo el cruzado. Son diferentes maneras de suturar. El menisco quedó así. Entonces se arregló el cruzado, como le decía, el jugador volvió a jugar, era un jugador de primera división, pero a los 10 meses se rompió la plastia, porque aunque sean con células, los tejidos no son irrompibles. Si se rompió estando bien, también se puede volver a romper. Pues a los 10 meses se rompió, se le volvió a jugar, pero miren cómo quedó el menisco. Y este menisco había estado con células mesenquimales derivadas de la grasa. Está totalmente regenerado. O sea, para nosotros fue una sorpresa, para que vean que los tejidos realmente se regeneran. Las matrices, estamos haciendo este estudio de matrices con células que son cartílago del propio paciente. Se hizo el estudio piloto en ovejas. Se vio que el tejido que se regeneraba era exactamente igual, o sea, no es fibrocartílago, sino que es cartílago hialino. Fíjense, este es matriz, o sea, es de la matriz que nosotros hacemos con PRP y con cartílago, y esto es cartílago normal. Como pueden ver, no hay diferencia. Este sí es más celular, es porque aún es maduro, ¿no? Es más joven que el otro. Y aquí es una nota simpática, porque las ovejas que nos ayudan, hacerlas pasar no son tan obedientes como los perros. Los perros es muy fácil estudiarlos, pero ellas ya ven que a veces pasan hacia adelante, hacia detrás, y no es fácil estudiarlas a ellas. En humana esto ya se está aplicando en rodilla o en otras articulaciones, como ya sea en cadera o en tobillo o en codo. ¿Y qué es lo que tenemos nuevo ahora? Pues ahora lo más importante es esto, una gran recolecta de información de todos los datos obtenidos para poder llegar a hacer algoritmos. Los algoritmos, ¿para qué nos van a servir? Para decir, esta persona que tiene estas características con esta lesión que lleva tanto tiempo de evolución, simplemente que sean horas o días, lo que sea, ¿le va a ir bien el PRP? Si le va bien el PRP, ¿vale la pena hacerlo? ¿Qué porcentaje va a tener de curación? Esto es lo que estamos haciendo ahora, poder hacer el algoritmo de eficacia, que ya lo hemos hecho con otras cosas. Y hemos sido parte del consenso que ha hecho sobre ortobiológicos en osteoartritis. Y también estamos estudiando para aumentar la eficacia con nanomateriales. Aquí tienen un ejemplo de poniéndolos en PRP, la eficacia que hay
para que busquen el lugar de donde hay la lesión. Esto es una rodilla y una rata. Y el próximo estudio, y que ya también está en vigencia, es todas otras vesículas que vemos que están dentro de las células, las plaquetas son ellas. Todas estas sustancias que son las vesículas extracelulares y los exosomas, que tienen mucho que ver en todas estas reacciones y funciones. El problema que hay es que necesitamos muchas células para poder que sean ellos efectivos, porque si no la cantidad es muy pequeñita y todo esto son problemas que nosotros tenemos. La conclusión, pido disculpas por pasar un poco de tiempo. Y la última pregunta, ¿el deporte es salud? Bueno, a veces no sé. Muchas gracias por su atención.